Hola amigos, nuevamente aquí en su programa de Cábala y Misticismo. Continuando con esta idea de la manifestación del deseo, hoy nos vamos a enfocar al trabajo del silencio y también a este concepto de la fe o la creencia sobre aquello que deseamos. Y tenemos con nosotros a Gus nuevamente. Hola, ¿cómo estamos? Oye, me quedé con el cerebro dando vueltas referente al silencio. ¿A qué te remite el quedarse callado? Ya alguna vez te pregunté y me diste una explicación. Bueno, aquí hay varias cosas. Se entiende que el poder de la palabra es creativa. Vamos a encontrar esta idea, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, que nos dice que en el principio era el verbo y nada de lo que fue hecho se hizo sin él. Esta idea de que existe un poder cuando nosotros hablamos, porque estamos realmente creando, a lo mejor ideas se están expresando, pero también estamos abriendo universos en personas. Cuando decimos una palabra, esa palabra detona en la mente y en la experiencia de un individuo circunstancias o situaciones específicas. Esto aplicado al deseo, cuando nosotros comentamos algo que deseamos, va a llegar a la mente del receptor y el receptor va a tomar esa idea y va a hacer algo con ella. Muchísimas personas tienen muy buenas ideas y nunca las llevan a cabo. Pero aquellos que escucharon la idea también la pueden llevar a cabo. O sea, es como abrirse a ese universo de posibilidades. Lo que se refiere a contener ese poder creativo es permitir que madure, permitir que exista un poder interno que genere la fuerza suficiente para crear imágenes mentales cargadas con una gran emoción, con una gran intensidad, y poder estructurar mentalmente los cursos de acción para manifestar ese deseo antes siquiera de hablarlo. No es porque queramos ser egoístas o porque no queramos compartir una buena idea. Eso debe ser muy, muy importante. No estamos callando para evitar el decir algo importante, sino estamos callando simplemente porque estamos en un proceso de gestación. Es parecido a una semilla. ¿Qué sucede cuando tú siembras una semilla en una tierra muy fértil? Esa tierra fértil es nuestra subconsciencia. Y esa semilla es un deseo. Y resulta que la tapas, la riegas, pero a la media hora vas y le escarbas para ver si todavía está ahí. No, pues no ha germinado, la vuelves a tapar. Pues nunca va realmente a germinar porque la estás destapando todo el tiempo y no estás permitiendo que se dé un proceso natural. Lo mismo sucede con los deseos. Tenemos que tener esa capacidad de contenernos y únicamente comentarlos con aquellos que se alegran de que suceda eso o de que compartan el mismo deseo con nosotros. Hay una situación que a veces no entendemos, y es que aún las personas que son muy cercanas a nosotros y que nos tienen cariño, tienen patrones subconscientes que los hacen reaccionar de una manera a lo mejor no deseable. Tú le puedes comentar a una persona, a un amigo o una amiga, mira, fíjate que deseo mucho esto porque quiero vivir de esta manera, y esta persona lo va a recibir y a lo mejor el primer impacto que le va que va a surgir de su interior puede ser envidia o puede ser algo de celos o algo de una situación de una emoción no trabajada, y esa emoción no trabajada es literalmente una especie como de bloqueo a tu propio impulso creativo. Más allá puede haber hasta frases o palabras de crítica. Ay, no juegues, eso no se puede, o sea, ay, ¿para qué pierdes tu tiempo? Pues deberías de utilizar tu tiempo de otra manera. En otras palabras, no lo hacen de una manera consciente, ni desean el mal para ti, ni desean que te sucedan cosas negativas, pero esto es reactivo, viene desde mero adentro, tal vez por patrones muy, muy antiguos. Entonces, es mejor como contenernos, o contarlo de una manera que sea benéfica para todos. Fíjate qué te parece este proyecto que nos beneficia a todos de esta y esta otra manera. En el momento que la persona se siente incluida y hace suyo el deseo, suma al proyecto, en vez de sentirse aislada y rechazada de algo que tú quieres. Y eso es otra forma positiva de comentarlo. Pero bueno, en términos generales hay que tratar de guardar el mayor silencio hasta que esté listo un proyecto.
Si no fuga de energía, ¿le llamamos envidia o...? Como tú le quieras llamar, realmente es como exponerte a una corriente que se va a oponer a tu deseo, simplemente porque la gente piensa y siente, y no lo hace de manera consciente, pero sí te pueden bloquear. Entonces nos pueden bombardear a nuestra parte interna, a nuestra psiquis, esto no se puede, y están, en vez de estar regando, están echando no abono a mi idea. Ok, lo entiendo. El siguiente paso para este deseo ya lo tengo formado, sé que quiero y lo estoy trabajando. ¿Qué sería? Pues tener confianza de que es posible. ¿Confianza, fe? Hay que definir un poquito la fe desde el punto de vista cabalista, porque la fe ha sido entendida como un dogma, ha sido entendida como un sistema de creencias inamovible, algo que ni siquiera voy a cuestionar. No, la fe desde el punto de vista cabalista implica un entendimiento de las leyes subyacentes a los procesos de la vida. Quiere decir de que yo estoy conectado con la fuente de la realidad y por lo tanto tengo la certeza de que van a suceder las cosas de una manera, simplemente porque sé los mecanismos creativos, sé cómo funciona esa naturaleza humana que trae manifestación las cosas. Entonces, cuando me refiero a fe, no me estoy refiriendo a la fe ciega dogmática de una religión, sino me estoy refiriendo a que entiendo que las cosas funcionan de una manera y por eso se van a dar, ¿no? Una vez que yo tengo la certeza y la confianza plena de que se van a dar las cosas, es como si el universo empezara a trabajar para que se manifestara. Yo me he convertido en una especie de imán, de un atractor, para que las cosas sucedan. Por ejemplo, a lo mejor mi deseo es tener un libro que es difícil de conseguir. Ya fui a las librerías, lo busqué en Amazon, lo busqué en diferentes lugares y no lo encuentro. Pero es un libro que para mí es muy importante, pues una investigación o simplemente me gusta el autor y pues, no está disponible. Pero una parte de mí tiene la certeza de que lo voy a encontrar, porque el libro existe. Y de pronto lo dejo y resulta de que, pues pasando por una calle, pues entro a una tienda de libros usados y el primer libro que me encuentro es ese que he buscado durante mucho tiempo. Entonces, bueno, ¿fue coincidencia? No, tú creaste las circunstancias para que se dieran las condiciones. A lo mejor ese libro estuvo mucho tiempo ahí guardado, pero el dueño de la librería, pues ese día se le ocurrió sacarlo y ponerlo enfrente, pues por si se vendía, y fue el día que tú pasaste, ¿no? Así es como normalmente estamos manifestando las circunstancias de nuestra vida. Nos hacemos receptivos porque mandamos un mensaje, y ese mensaje llega a las personas adecuadas para que se manifiesten de una manera concreta y fácil. Bueno, eso yo creo que todos nuestros amigos, yo lo he experimentado en cosas que nos suceden y todos los días estamos creando esta especie de magia, ¿no? De que nos suceden. Desafortunadamente hay cosas que nos suceden. ¿Qué hacemos con estas cuando nos entra esa frustración, el fracaso? ¿Cómo sería la explicación en la Cábala de decir, bueno, no tuviste suficiente fe, no fueron las circunstancias necesarias? ¿Cómo superar este fracaso? Nos colgamos de todo lo que sí nos ha sucedido. Por ejemplo, existo, ya nací, no sé, tú dame ejemplos. Está bien. No consigues cosas porque no has aprendido a desear, ¿no? Pero muchas veces es bueno que no consigas cosas. A lo que me refiero es de que todavía no somos creadores muy responsables, que digamos. Y estamos empezando a desear muchas cosas que van a ir en detrimento de nuestra salud, por ejemplo. A lo mejor queremos, pues no sé, ir a una fiesta que va a durar 5 días seguidos y pura pachanga, ¿no? Bueno, eso pues se canceló la fiesta, mi deseo no se cumplió. Bueno, pues a lo mejor era lo mejor que te podía haber pasado, ¿no? En ocasiones existe una parte, un sistema que sabe más que nosotros. Bueno, en ocasiones siempre. Hay una parte sabia en nosotros que dice, no, esta circunstancia lo va a llevar a experimentar dolor o lo va a llevar a una experiencia que no se necesita en este momento. Pero por otro lado, muchos de los deseos no se manifiestan porque dudamos o tenemos miedo de que sucedan.
o hay una contradicción. Es como decir, bueno, yo quiero tener la mejor pareja, y defines a tu pareja, ¿no? Una mujer, un hombre con esas características, muy amorosa, y por otro lado, tienes el deseo de ser totalmente libre y no hacerte responsable de una relación. O sea, tú mismo estás cancelando un deseo con otro deseo. Entonces, pues, ni tienes ni uno ni otro, porque no entiendes que una relación de pareja responsable implica una libertad y una madurez. Pero cuando tú tienes una interpretación de la libertad en cuanto a hacer lo que te da la gana y no comprometerte con alguien, bueno, pues no te va a llegar la pareja que tú quieres, porque tú quieres una pareja comprometida y tú no tienes eso que ofrecer. Somos muy chistosos, porque lo queremos todo, pero a veces en esa libertad que tenemos de elegir, somos contradictorios, entonces pues las cosas no se manifiestan. Bueno, a mí me viene a la mente, ya para que cerremos este programa, cuando desea uno algo, por ejemplo, yo me imagino, me han sucedido muchas cosas, me quiero ganar $1.000.000 y hago todas las condiciones para eso, ya sea que vaya, para ganarse $1.000.000 a lo mejor tienes que ir a un casino, que estén jugando eso, y no sucede. Claro, las posibilidades matemáticas son de 500,000 o 1,000,000 de posibilidades a que te caiga un premio, y más una cantidad de esas. El hecho que no suceda, lo puedo manejar yo como yo que hubiera hecho con $1,000,000, y me empiezo a reír, ¿no? Con este juego de esa ilusión de tener $1,000,000. Porque muchas veces no nos suceden cosas y las podemos entender. No fui a ese viaje y sucedió algo mal. No tomé ese curso, se canceló. Eso lo podemos leer hacia lo que ha sucedido y no lo pudimos, lo que habíamos deseado y no sucedió, y lo podemos leer. Tenemos que agarrarnos de esta idea de lo que no me sucede no era bueno para mí. No necesariamente. Hay muchas cosas muy buenas que no nos suceden, simple y sencillamente porque tenemos miedo o dudamos de ello, ¿no? El ejemplo del $1,000,000 es puedo decir muy complicado, porque el $1,000,000 no necesariamente te hace mejor persona, no necesariamente implica un bienestar. Capaz de que te ganas el $1,000,000 y bueno, pues ya acabo loco. No acabas loco, pero pues a lo mejor es un blanco para el crimen organizado, ¿no? Porque bueno, pues tienes dinero, ¿no? Y lo que eso implica es muy complicado, que ni siquiera sabes manejarlo. Pero no nos vayamos a cuestiones tan así, tan extremas. No, el día a día, ¿por qué no suceden las cosas que yo quiero? A lo mejor yo tengo planeado pues ir a un café y resulta de que pues llego y pues está cerrado, o simple y sencillamente se me descompuso el carro y no llegué, o pasan cosas en lo cotidiano que me tienden a frustrar. La realidad es que lo que hacemos los seres humanos, y esto es muy básico, es tratamos de anticiparnos a un futuro probable. Y en esa anticipación ponemos nuestra fe y nuestra esperanza, ¿no? Pero cuando no sucede, no tenemos la capacidad adaptativa de decir no pasa nada. Pues si no hubo café en este lugar, pues me voy al café del otro lado, o a lo mejor pues cambio el café por chocolate o hago otra cosa, ¿no? O sea, cuando nos aferramos a que las cosas tienen que ser únicamente como nosotros queremos, es cuando nos metemos en problemas, porque el universo tiene una infinidad de cosas que ofrecernos, y de esa infinidad nosotros nos entercamos en que queremos una. Y el universo dice, bueno, pues hay millones de otras cosas que puedes tener que son más plenas, pero estamos ahí metidos, ¿no? Cada vez que fallamos es una oportunidad de recapitular, de volver a pensar y de volver a desear. Entonces, es como un entrenamiento de prueba y error. A veces nos va bien, a veces nos va mal. Pero no hay que frustrarnos, simplemente hay que volverlo a intentar, y descubrimos que tarde o temprano se dan condiciones que nos llevan a la realización. Bueno, entonces me hago a la idea del $1,000,000, ¿no? Si ese es tu objetivo, pide tu $1,000,000, pero a lo mejor no es ganártelo en la lotería. A lo mejor van a pasar, porque el universo tiene una infinidad de formas de darte $1,000,000. No necesariamente en un casino o en la lotería. Ok. Pero hay otras cosas que me podrían hacer felices y que me harían feliz y me podrían llevar a una plenitud, y no necesariamente el dinero. Bueno, el dinero ayuda mucho. O sea, también no hay que menospreciar lo que la vida nos ofrece. Aquí la clave es
no ser obsesivo, porque en el momento en que nosotros empezamos a ser obsesivos con un deseo particular, ese deseo se aleja de nosotros, porque la obsesión tiene un componente de miedo y de duda, de que no suceda, de que falle, de que no sea exitoso, y automáticamente esa emoción tan poderosa va a manifestar precisamente el fracaso. Entonces ahí tenemos una clase muy importante. Bueno, no, esa no me la sabía, ¿eh? Gracias, muy bien. ¿Voy a anotar? Ok. Bueno, pues con eso concluimos el programa de hoy y pues esperemos seguirnos viendo, inscríbanse a nuestro canal y pues ahí estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, luego. nos vemos pronto.